Recording, Danny? Not yet. Okay, meeting is now streaming on Facebook, so I'm going to start recording. Y, ahora dice que se está transmitiendo en Facebook. Ya, y ahora está grabando. Ya, podemos partir. Estimados amigos, bienvenidos a esta noche especial. Lamentablemente, hace un mes ya tuvimos la sensible pérdida del padre de nuestro querido Rav Shalom, que yo no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, ¿verdad? Pero sí tuvimos la oportunidad de conocer íntimamente y muy cercanamente a nuestro querido Rav Shoshan, y se lo debemos a Rav Shalom. Así que para nosotros es una linda oportunidad de poder acompañar a Rav Shoshan y su familia en este momento, y poder hacerlo justamente a través de que nos cuente, y aquí contar en la comunidad como nos cuenta un poco de su vida, de qué se trató su grande Hidushim con los Etrogim, ¿verdad? Que era uno de los grandes temas de su vida, ¿verdad? No por nada la foto que tenemos de él es con el gran Etrog, ¿verdad? Taimaní, que logró mucho en su vida a través de eso. Y bueno, y fue lamentablemente esta pandemia afectó de la forma más profunda, y queremos tener la oportunidad de poder rendirle homenaje a él a través de nuestro querido Rav Shoshan. Así que para esta oportunidad vamos a dejar a Rav Dani Segal, que va a estar de moderador y de entrevistador de alguna de ese estilo, ¿verdad? Así que, querido Rav Shoshan, bienvenido. Bueno, esperamos poder juntarnos en otras oportunidades más alegres, pero sin duda que esto es una gran zhut para tu padre y para todos nosotros poder compartir esta ocasión contigo. Así que dejo ahora a mi querido Rav Dani. Gracias. Buenas noches a todos. Tengo que ponerme a mí en Spotlight. A ver, ahí estoy en Spotlight, creo. Bueno, quiero ser muy breve. Yo no vamos a hacer esta noche un formato de entrevistas, sino que yo voy a estar moderando un poco, orientando la historia que Rav Shoshan va a compartir con nosotros, las enseñanzas, y obviamente, si en un momento hay preguntas, me pueden hablar por el chat, o podemos dar un espacio si alguien tiene preguntas. Solo quería compartir brevemente con ustedes lo que me motivó a motivar a Rav Shoshan a que hiciera esto, que no siempre es fácil, habiendo pasado tan poco tiempo del fallecimiento de su papá. Compartir historias, rememorar, etcétera, puede ser difícil. Obviamente lo estamos haciendo en el Zehut de su Neshama, correspondiente a los Shlushim. Hoy día, curiosamente, como seguramente Rosh va a decir, los Teimanim, me contó él, no acostumbran conmemorar los Shlushim, pero bueno, casi todos los demás que estamos en pantalla sí, así que sea un Zehut para su Neshama. Solamente quería decir lo siguiente: varias ocasiones en mi vida he tenido la oportunidad de escuchar a gente que a mí me inspira, hablándome de la gente que a ellos los inspiró, y siempre he encontrado que eso es un ejercicio muy enriquecedor para uno. Me ha tocado escuchar a varios de mis rabinos hablar de la gente que a ellos los inspiró, entonces se me ocurrió que, como tantos de los que vivimos en Chile, le debemos tanto de nuestra vida hoy en día a Rav Shoshan, y todos fuimos beneficiarios de su vida y su carrera y lo que hizo acá con su familia, sentí que a todos nos podía enriquecer mucho conocer más de la vida del hombre que lo formó, o que en parte lo formó. Y solo quería contar casi mi única interacción con Rav Shalom. Yo, como algunos saben, cuando me acerqué a la Torah vivía en Brooklyn, ¿sí? Un barrio que Rav Shoshan conoce muy bien. Y yo vivía en Williamsburg, que no es donde los Guri vivían. Williamsburg es un barrio en el que la gente habla predominantemente Yiddish. Entonces yo figuraba ahí en mi proceso de Shuvah, y en un viernes en la noche, por algún motivo que no recuerdo, quizás estaba invitado a una casa de Shabbat, estaba en la sinagoga de Pupa, que es una sinagoga gigante. Un viernes en la noche puede haber tenido literalmente cientos y cientos de personas. Y de repente, en la drashá como del viernes en la noche, se para una persona que no parecía así, no parecía del barrio, y empieza a dar un discurso con un fuego impresionante y en un yiddish que le salía muy natural. Y cuando empezó a terminar, me di cuenta que era Rav Shalom. Entonces yo no entendía qué hacía este hombre, en ese momento él tenía, no sé, 60 y tantos años, gritando cosas que yo no entendía muy bien en yiddish. No sé cuál era la causa siquiera, pero vi la entrega con lo que estaba hablando, y estaba haciendo algún tipo de discurso para motivar a la gente, algo yo no puedo entender muy bien, y esa fue la impresión que me quedó grabada de Rav Shalom. Quizás Rav Shoshan va a acordarse de qué es más o menos lo que estaba haciendo en esa época Rav Shalom. Así que eso fue lo que me motivó a crear este evento esta noche. Como les dije, espero intervenir un poco. Alguien quiere hacer preguntas después del espacio, y los dejo entonces con Rav Shoshan.
Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, Rav Javier, muchas gracias por la introducción. Y sí, como dices, como si no fuese por mi papá, no estaría yo aquí. Y yo te diría que también, Rav Javier, que la comunidad de ESH, lo que se formó hace muchos años atrás, 100% fue resultado de la energía y la forma que me formó. Como fue súper conectado a, como dijo Rav Dani ahora, de su energía, de cualquier cosa, cualquier tema que él tocaba, lo tocaba con una pasión, con una convicción, que también cuando fui a Chile, cualquier cosa que decidimos hacer, lo hice con esa intensidad que recibí de él, se puede decir, o no sé si es genéticamente, yo creo que más fue por educación, de la forma que me enseñó Torah con con fuego. Impresionante, de verdad fue con fuego, y interesantemente el nombre de esa Torah tiene que ver con eso, con esta pasión, con este fuego. Es muy emocionante. Me siento, después de escuchar a ustedes dar este bienvenida, me puse más emocional. Sí, es 30 días, como dijo Rav Dani. Nosotros no hacemos necesariamente una ciudad, los Teimanim, pero sí hacemos cada persona. Yo, por ejemplo, mi hermano Isha está en Montana ahora, es un Rosh Kollel, y tiene alumnos ahora con él haciendo esquí, con una persona de su comunidad haciendo un Siyum ahora. Mi hermano Yohanan hizo fue a una sinagoga hoy día en la mañana, hizo un kiddush, un brindis, un lejaim, y yo ahora tengo esta oportunidad que me dieron, y agradezco mucho a Esha Torah Chile, a los Rabanim, a los que organizaron, a Vivi también, para organizar eso, para poder, yo creo que para mí es importante, y quizás ustedes van a entender más de qué se formó, porque lo que se formó en Chile, yo siento que formé de una forma distinta porque mi papá me enseñó un judaísmo, aunque fuera en Brooklyn, muy distinto a mis demás amigos. Aparte de que él es teimaní y tiene diferentes costumbres, la forma de educación de mi papá, y siempre digo eso, para mí fue como vivir con alguien que vino con una máquina de tiempo y llegó 2000 años, como del tiempo del Talmud, del tiempo de Mishnah, y llegó a Brooklyn y me enseñó la misma Torah de la misma forma, con la misma rigidez, alegría, fuego, que lo estaban entregando en este momento. Y fue muy distinto a mis demás amigos, que fueron más como del barrio y de una forma un poco más, podemos decir, ashkenazí, hasídica. Y entonces quiero partir hablando un poco de la vida de él, para después poder decir qué es lo que la energía mía, la energía de la comunidad, la enseñanza, la forma que se formó esa Torah, y la forma que yo creo que los rabanim hoy en día, y me da mucha alegría ver eso, la forma que enseñan, yo escuchando mucho los discursos de Rav Javier en YouTube, la forma abierta pero profunda de entregar Torah, me da mucho agrado, y estoy feliz que eso siguió, aunque quizás no siguió por intención mía. Lo que están haciendo ahora es muy en el camino de Mishpachat Guri. Entonces, mi papá nació en Teimán en 1938. Yemen, un país de los más pobres del mundo. Mi papá no tenía zapatos. En la yeshiva que mi papá estudiaba Torah, en el Heider que tenían, había un libro para 10 niños. Entonces, mi papá, para estudiar, había un libro. Entonces, había niños que siempre se sentaban en el mismo lugar. Entonces, había niños que leían de esta forma, pero mi papá estaba posicionado de leer al revés. Y mi papá podía leer hebreo igual así o así, porque lo enseñaron leer por la pobreza, porque no había muchos libros de esta forma. Digamos, él podía leer eso, nos enseñó a leer de esta forma. Como digo, él nos traía a Brooklyn la forma que él vivía y el judaísmo que él tenía a nuestra casa. Entonces, mi papá nació en Yemen, él tenía 3 hermanas que fallecieron antes que él nació, un hermano grande que falleció antes que él nació. Después tuvo su hermano Yosef, él
con el nombre Shalom, después Zecharia y Jacob. Fueron los 4 hermanos que mi papá a los 5 años perdió a su papá. Entonces mi papá en un país islámica, antes de la formación del Estado de Israel, estaba ahí sin papá, país pobre, y él siempre con energía de emprendedor. Mi papá, cuento esta historia y lo conté durante Shiva, a los 7 años más o menos, tenía un amigo que también se llamaba Shalom Ben Levi. Fueron a una aldea árabe porque se vendieron como reparadoras de diferentes tipos de la cocina, pots and pans, diferentes ollas. Y mi papá dijo, sí, yo sé cómo hacerlo, y los árabes lo entregaron su olla y trató de arreglarlo, se rompió, y tenía toda la aldea de los árabes corriendo detrás de él corrió de vuelta a su mamá, y su mamá tenía que pagar la pérdida, y el castigo, y ahí parte un poco la diferencia que se puede sentir, el castigo que él tuvo es que él tenía que dormir en la casa abandonada, que según los que vivieron allá de la comunidad, estaba lleno de sherim, lleno de demonios. Entonces él siempre se cuenta de su noche que su mamá lo mandó a dormir con los demonios. Y obviamente en Teimán, las historias como en Marruecos hablan mucho de los encuentros que tenían con demonios, si es real o no, se discute, pero él nació y vivió con estas historias de la Gemara, con demonios y rabanim y eso, como en carne propia, fue parte de su forma de vivir. Pero como niño, ya fue un niño súper ágil, memorizaba el Megillat Esther de memoria, toda la Torah, fue un niño podemos decir, como más avanzado que el resto de sus hermanos, el resto de los jóvenes allá. El papá de mi papá, Rab Yosef, fue el rabino de la comunidad. Comunidad, hablamos de 10 mishpachot, 20 mishpachot, en una montaña, en una ciudad que se llamaba Algara en Yemen. Algara, de ahí sale el nombre Guri, Algara. Guri es de la ciudad Algara. Él fue el Shochet, su papá, el Mohel, y todo, el Mori, el que enseñaba, así se llamaba, no se decía rabino, se decía Mori. Y mi papá se acuerda exactamente cómo vivía, cómo estudiaba, y lo que más inculcó, más nos decía como niños es que no había vacaciones. Mi papá en el verano, él me decía, Shoshan, ¿qué es eso de ir a campamento? Aunque me mandaba al campamento, me decía, tienes que estudiar por lo menos 8 horas al día. ¿Qué es eso de que en el verano no hay estudio de Torah? No existe eso. No hay nunca, según la halajá, hay momentos donde uno se puede relajar y no estudiar Torah. Entonces, aunque no existe vacaciones. Entonces, eso fue una enseñanza que me dijo, y así vivía yo y estuve feliz. Así que tú también puedes estar jugando béisbol, puedes estar en verano, puedes ir a la piscina, pero también tienes que asegurar que vas a estudiar esta cantidad de horas al día. De lo cual no lo hacía más que lo normal, pero fue esta enseñanza donde me decían, no hay vacaciones de Torah, todos los días hay que estudiar, que desde niño chico me marcó una diferencia basado en su niñez. Él llegó con la ola de los Temanim, que llegaron a Eretz Israel 1949, 1950. Él, como todos los Temanim, y yo también, como desde los 9 años, recibía aliot a la Torah. No se espera a la bar mitzvah, tampoco para tefilín. Mi papá no tuvo bar mitzvah. Los temanim baladim, que los temanim que siguen más al Rambam, no hacían celebración de bar mitzvah. Entonces, si yo pregunto a mi papá, ¿qué hiciste en tu bar mitzvah? Él me dice, ¿qué es eso? Como obviamente que sabe qué es hoy en día, porque en el mundo ashkenazí, sefaradí, sí se celebra. Pero me dijo, cuando supe leer la Torah, me llamaron a la Torah, me dieron un par de tefilín y Shoin, como desde 10, 11 años me dice que más o menos empezó a vivir de esta forma. Y no me quiso hacer bar mitzvah. Mi papá me dijo, ¿para qué vas a hacer una bar mitzvah? Para gastar en cosas innecesarias. En Shabbat te vamos a hacer que tengas una día. Y sí, y así fue. Yo leí la parashá y eso. Llegaron algunas personas más a la sinagoga, pero no quiso hacer una celebración. Me dijo que no es una costumbre yehudí hasta este nivel de hacer una fiesta de bar mitzvah. Bueno, hoy en día con los nietos me dijo, pero mira, todo el mundo lo hace.
Y bueno, pero con sus hijos dijo que no fue nuestra costumbre, ¿para qué hacerlo? Pero con los nietos dijo que sí, hay que hacerlo. Se puso más suave cuando vivió más aquí, vio el beneficio de eso y me dijo eso claramente, que hay que hacerlo. Pero como costumbre, no como halajá. Llegó a Israel y vivía con su mamá en una época donde quizás no es el momento de hablar de cómo fue difícil para los judíos de Teimán hacer aliyah. Había muchas dificultades a nivel religioso, vivir como judío religioso al inicio del Estado. Es para otra charla, es muy interesante, triste, fuerte lo que pasó. Pero él y su mamá, siendo una mujer muy fuerte y entregada, aseguró que él y los hermanos y toda la ciudad de Algara, que llegó a Bnei Brak, primero a Lod y después a Shikun He en Bnei Brak, cumplieron con todos, no lo llevaron a los colegios, quizás donde no había tanto enseñanza de Torah, siguieron las reglas y esta costumbre de estudio de Torah durante su estadía en Israel. Él como niño en Israel fue reclutado por la yeshiva, por los shlichim de Chabad en Eretz Israel. Y él, desde que tenía 14, 15 años, empezó a estudiar en yeshivot de Chabad en Israel. Y por ende, durante estos años, sí hay fotos con él, haciendo cosas que parece que estaba, nunca quiso hablar si estaba o no, dice que no estaba en Sahel, pero tengo fotos que demuestran que por lo menos tuvo training allá, pero nunca le gustó hablar de sus tiempos de esta época. Y por algún motivo me dijo, sí, no, de estos años prefiero no hablar, nunca habló. Sé que fue carpintero también, y mi papá, una persona súper hábil con arreglar cosas, músico, mi papá tocaba acordeón, y él fue a los 20 años más o menos desde Eretz Israel, primero a Francia, a estudiar en Chabad en Francia, y luego llegó a Brooklyn en 1960, para estudiar con el Rebbe en 770. Y eso como su inicio como niño de Yemen, llegando a Israel, donde se formó el Estado, donde él no tenía papá, tenía una mamá muy entregada, súper pobre, pero una persona súper aferrada a sus tradiciones, y decidió, para avanzarse en sus estudios, llegar a Estados Unidos a buscar no solo Torah, sino buscar oportunidades. Mi papá fue una persona muy, muy trabajador, muy emprendedor. Tenía más de 50 diferentes negocios en su vida, que también puedo hablar mucho de sus diferentes emprendimientos. Pero lo que quedó con el tiempo es que fue Mohel, mi papá. Fue Mohel. Más que nada, él tenía aquí en Estados Unidos, al inicio de sus estudios en Chabad, vendía artículos de judaica en Brooklyn. Entonces, hasta aquí puedo decir que eso fue su inicio en un país súper pobre, con costumbres yemenitas que quiero tocar ahora. Quiero hablar ya hablamos desde cuando nació hasta cuando llegó a Estados Unidos, pero quiero llenar estos 20 años hablando sobre costumbres, mensajes y forma de vivir el judaísmo, después de que quizás ver, no sé si hay fotos para mostrar todavía, Dani, del inicio, pero me encantaría hablar del tema del Sefer Torah Adani. El Adani es un Sefer Torah que mi familia, la familia Guri, tenía una antigüedad, es de los Sefer Torah más antiguos del mundo, que tiene más de 700 años. ¿Okay? Este Sefer Torah es súper conocido. Ahí está. ¿Okay? Voy a explicar la importancia. Quizás se pueda poner foto del Torah misma antes de mostrar el texto. Ahí hay uno. Y quizás partir con esa. Y eso es foto dentro de la sinagoga Magen Abraham, que es la sinagoga de mi familia en Bnei Brak. Mi tío, Dod Yosef, Alav Shalom, formó una sinagoga basado en ese Sefer Torah. Como dije, ese Sefer Torah tiene 700 años, y todo el país de Yemen
visitaba este Sefer Torah. Este Sefer Torah fue escrito por un sofer con nombre, quizás Rav Adani, no se sabe exactamente, pero la historia es que él, antes de cada palabra que escribió en este Sefer Torah, se fue al mikveh. Entonces demoró muchos años, se purificó antes de cada palabra de escribir un Sefer Torah que tenía mucho kedusha. A Israel, si ustedes pueden ver en internet, googlean Sefer Torah yemenita, hay 12, más o menos, Sifrei Torah de ese estilo. Eso es el primero o segundo más famoso de Yemen. En Teimán, como en el mundo ashkenazí hoy en día, la gente va a un rebbe, a un rabino, para recibir una braja, a Rab Chaim Kanievsky, al Belzer Rebbe, a donde sea, ¿sí? A Rab Javier, ¿sí? Para recibir una braja. En Yemen la gente se acostumbraba de visitar y de tocar ese Sefer Torah y de recibir una aliyah, puedo decir un mishevera, lo vieron como un libro que tenía, y hay muchas historias muy interesantes de ese Sefer Torah. Pero aparte del oculto, de la magia y de las muchas historias muy interesantes sobre cómo ese Sefer Torah sanó o no a mucha gente, yo soy un poco más estilo Rambam, pero las historias abundan del poder de estar cerca de ese Sefer Torah y de la cantidad de gente que trataron de robar ese Sefer Torah para tener algún tipo de poder, como estilo Señor de los Anillos, la Havdil. Todos quisieron tener el poder de ese Sefer Torah. Aparte de eso, justo este foto, Dani, es el motivo de por qué mi papá inculcó tanto los costumbres teimaní en mi familia. Y si ustedes ven arriba, en la primera fila, el pasuk que dice, Yolich Hashem otcha, ¿okay? Vet malkecha asher takim aleja, es el inicio de una página. ¿Okay? ¿Por qué es importante que y mi papá me enseñaba eso? Porque para mi papá, si el Sefer Torah está escrito así, entonces eso quiere decir que así fue desde el tiempo de Moshe Rabbeinu, y él siempre tenía las ganas de probar que así hay que escribir el Sefer Torah. Y me dijo, si el Sefer Torah que nosotros como familia tenemos en Teimán está escrito con este pasuk arriba en la fila, entonces es por algún motivo. Y él citó un pasuk en Melahim, que no sé si puedes poner eso, Dani, hay como una copia de un pasuk donde Am Israel en algún momento no encontraron un Sefer Torah. Estaban por un tiempo sin Sefer Torah y buscaban el Sefer Torah de Moshe Rabbeinu. ¿Okay? Entonces en Melahim no está ahí y quizás tiene que salir de ahí, y hay otro lugar donde mandé más fotos. Sure, I'll wait for you. ¿Esa me la mandaste por WhatsApp o por...? Quizás por WhatsApp, pero sí, yo puedo explicar mientras buscas. En este pasuk en Tanaj dice que estaban muy preocupados los Kohanim, buscaban el Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, y cuando se abrió el Sefer Torah perdido de Moshe Rabbeinu, que tenían uno de estos, encontraron al principio del daf, al principio de la fila, digamos, del amud, ¿okay? El pasuk Yolich Hashem otcha vet malkecha, que Hashem nos van a sacar de Israel como un castigo, podemos decir, que dice la Torah. Y si ves el Abarbanel, el Metzudat de David, dice que cuando abrieron, encontraron este pasuk. Ahí está, Vayomer Hilkiyahu, si ven arriba en Melachim Bet, Vayomer Hilkiyahu HaKohen HaGadol al Shafan HaSofer, Sefer Torah Matzati, dice, encontré el Sefer Torah, Vivet Hashem, en la casa de Hashem, Vayiten Hilkiyat HaSefer el Shafan Vayikraehu, ¿okay? Y encontraron el Sefer Torah, y si ves abajo, ¿okay? Eso es en Melachim Bet, Metzudat David, si ves la parte de abajo, dice, Shemetzaa Keshaita Megulelet de Parashat Tochachot, lo encontraron abierto, el glilá, digamos, estaba justo rondeado ahí, Bahaya Hatchalat Hadaf, el inicio de la página, decía, Yolech Hashem otcha ve'et malkecha, dice el Metzudat David y todo lo Mefarshim, que está arriba en el daf.
Y mi papá, obviamente, sabía, y sabemos que los únicos Sifrei Torah que tienen eso de Rosh Hashanah es el Sefer Torah Teimani. Entonces mi papá me decía, sí, pero y mi papá no aceptaba aliyot en otro Sifrei Torah. Si andaba a sinagoga ashkenazí, yo sí aceptaba, y él se enojaba conmigo. Me dijo, no puedes recibir una aliyah en un Sefer Torah que no es Teimani. Yo dije, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Que digamos, todo el mundo está usando Sifrei Torah que no es exactamente como fue. Me dijo que sí. Y eso fue quizás algo que vamos a tocar en unos minutos, si hay tiempo. Para él siempre fue, mira, yo te voy a mostrar un Sefer Torah de 700 años atrás, de Teimán, de nuestra costumbre. Y acuérdense, los judíos en Yemen estaban ahí desde el primer templo. Desde el primer templo, en las mismas ciudades, casi en los mismos lugares, con una tradición milenaria, sin interrupción. Y por eso mi papá me decía, obvio que hay Torah y tradición en todas las comunidades judías, pero la menos, porque todos estamos en Galut, todos estamos en exilio, lo menos, podemos decir, como que se desvió, es lo nuestro, y te lo puedo probar. Y me probaba con eso, por ejemplo. Eso es como una posibilidad, una demostración de por qué para él fue tan importante asegurar la continuidad de las costumbres o halajot, porque dice, así fue el Sefer Torah de Moshe Rabbeinu, y así se nota que dice eso el Tanaj. Este tipo de enseñanza, de decir, sabe que no me importa lo que dicen todos los demás, Jajamim y Gdolim, ¿por qué no le importó? No porque no le importó por gavá, por orgullo, sino al revés, por humildad. Me decía, la Torah es todo nuestro, es para todos nosotros. Yo tengo la responsabilidad de enseñar o de preguntar o discutir temas para que llegamos a la verdad, para que llegamos a Emet. Mi papá, hay muchas fotos, y puedo mostrar eso, Rav Dani también, las fotos que él tenía. Él fue a discutir sobre este libro del Etrog Chazal, que lo llama el Etrog de los Jajamim, del Talmud, porque según él, el Etrog de los yemenitas es lo más correcto, pero no fue porque yo soy hincha de Colo Colo, entonces es más importante, es lo mejor. Eso es con la foto de mi papá con uno de los alumnos del Chazon Ish, Rabbi Shaya Rotter, que él fue uno de los rabanim que hizo Hesped. Mi papá, ahora cuando llegó a Eretz Israel, fueron íntimos amigos, y él me dijo claramente, el Etrog Temani, y siendo alumno del Chazon Ish, es el único que tiene los simanim de la Gemara. Y para mí es interesante conversar de eso, porque en Chile no fue tanto tema que hablaba yo al iniciar una comunidad, porque estamos hablando de temas de reglas, de halajot, pero la energía de mi papá, y se ve ahí él también conversando con Rav Ovadia Yosef, por mucho tiempo conversando, y yo diría discutiendo de repente, no con él, sino con los Gdolei Israel, diciendo, pero mira lo que dice la Gemara. Entonces, mi papá no lo decía por ser orgullo, de tener mucho orgullo con Rav Steinman, junto también con de sus mejores amigos, Rabbi Shaya Rotter, hablando con Rav Steinman, demostrando los Marot. Con Rav Eliashiv también veo que estás ahí. Él estuvo más de una hora con Rav Eliashiv, y con Rav Chaim Kanievski, etc. Hasta que en su libro tiene casi todos de estos Gdolim dijeron, mira, no hay forma de discutir este concepto. Y para mí, ver a mi papá desde niño, y vuelvo a estos temas, desde que yo puedo acordar. Yo tengo aquí los Aleph Bet que mi papá usaba para enseñarme como de menos de un año. Yo ya sabía el Aleph Bet, sabía leer ya a los 2 años un poco. Llegué a la yeshiva aburrido en los primeros años, porque ya sabía cómo leer, como Temani, como Ashkenazi. Fue muy importante para mi papá asegurar que Klal Israel sigue sus costumbres, y si hay un error, porque
pasó muchos años en la historia, hay que corregirlo. Su mensaje quizás durante toda mi vida fue que tenemos que ser seres humanos que estamos dispuestos de admitir cuando estamos haciendo algo incorrecto y hay algo para corregir. Hasta los grandes rabanim tienen que estar de acuerdo, porque si algo dice la Torah y estamos haciendo eso de una forma equivocada y existe la equivocación y existen los errores, tenemos que tener la humildad de aceptarlo y de cambiarlo. Y él, no me acuerdo un Shabbat donde él no demostraba una Gemara en la sinagoga o al rabino de la comunidad, algo que según él parecía incorrecto o correcto, y dio como su aprobación sobre cosas que para él fue importante. Esta energía, ahí está él con foto de su libro, que fue, yo siempre digo, su hijo favorito, este libro, porque no paraba de hablar de las cosas tan interesantes que encontró, que fue impresionante para él. Él me decía, Shoshan, cuando yo me acuerdo de mi papá trabajando, vendiendo seguro, siendo profesor en el colegio, siendo como moré en el colegio. Mi juventud fue con él teniendo su supermercado, tenía un supermercado en 16th Avenue, en la avenida 16, y él todo el día levantaba a las 4 de la mañana para ir a comprar la fruta más barata, no sé dónde, para llegar temprano a las 7 de la mañana, para poder volver a la casa, ir a hacer tefila y vender su fruta, verdura. Como dije, tenía su supermercado, pero siempre encontró los momentos para, cuando llegaba a la casa, para hablar de estos conceptos de Torah. Y me decía, yo soy un huérfano en Estados Unidos que no tenía ni un centavo, trabajaba duro de día y noche. ¿Cómo Hashem me dio la posibilidad de escribir un libro que tiene en verdad la aprobación de todo? No es como, soy yemenita y es lindo, el etrog temaní es entretenido, es nice, es un poco mejor, es bonito. Demostró claramente que eso es el etrog que usaban en el tiempo de la Gemara. Tiene lo mismo simanim. Discutiendo con Jajamim muy importantes, hasta que tiene su libro lleno de Rabanim Ashkenazim, Sefaradim, Hasidim, de todas las diferentes líneas, diciendo, ¿sabe qué? Tiene razón. Entonces, esta energía me dio a mí la energía de irme a Chile. Mi papá fue el único de los, podemos decir, de los papás, de los suegros, de decir, anda. Ahí está una foto muy lindo con un etrog temaní grande y hay chiquitito también. Estaba tan orgulloso de eso. Qué lindo foto, me estoy emocionando. Ahí está con Freddy Nudman. Esta foto, él llegaba todos los años a comprar etrog de mi papá. Como todos saben, o quizás no saben, él fue presidente de Shatorah, primer presidente de Shatorah Chile. Y eso, siempre mi papá me llamaba de la casa cuando Freddy llegaba. Shoshan, me decía, Shoshan, no vas a creer quién está aquí. Está el Dr. Nudman está aquí. Y mi papá me hablaba también en español, trató de aprender español para compartir conmigo, pero la alegría que él tenía de poder enseñar a Israel de cómo hacer esta mitzvah como corresponde, fue impresionante. Y como digo, él fue el único de los papás en el momento que cuando fuimos a vivir en Chile, todos estaban, no, ¿para qué van a ir a Chile? ¿Qué hay en Chile? ¿Para qué? Mi papá me dijo, go, anda, tienes la oportunidad, Hashem ya ba'azrajo, Hashem te va a ayudar, anda, tenga atzlajá, ayuda a mi Israel. Estaba tan orgulloso y tan entregado, porque me dijo que eso es, claramente Hashem te está abriendo un camino para hacer algo especial. ¿Y qué hice? ¿Qué siento yo que yo entregué a la comunidad, o la forma que yo amé la comunidad fue con esta sensación de no me importa lo que dicen los demás, en el sentido de, yo dije esto en una entrevista con Ari Burman hace tiempo atrás, que había rabanim que me decían, ¿para qué vas a hacer kiruv aquí en Chile? No hay nada que hacer, la comunidad no va a crecer, no hay mucho, no hay nadie que se va a acercar a la Torah, Chile está perdido, sin mencionar nombres.
Y yo, gracias a mi papá que me decía, momento, si la Torah dice que tienes una mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo, de entregar algo tan lindo a los demás, ¿qué me importa que están diciendo eso todos estos rabanim? Yo tengo la misma Torah y me dice diferente. Entonces yo voy a decir, si es incorrecto lo que estoy haciendo, demuéstramelo. Mi papá andaba a la sinagoga con su libro y antes con otros temas. Por ejemplo, la pronunciación del Ayin y el Aleph, que la Gemara dice, el Shulchan Aruch dice, que claramente hay diferencia entre el Aleph y el Ayin. Algunos dicen, ¿cómo sabemos cuál es la diferencia? Pero nosotros estamos en Teimán 2000 años sin movernos y parece que eso es la pronunciación del Ayin según diferentes fuentes. Mi papá discutía eso con los rabanim. ¿Por qué están ustedes diciendo el Shema Israel de esta forma? Es una mitzvah de Oraita, hay que decirlo correctamente. Esta sensación de que yo como teimaní, mi papá como teimaní, huérfano en Estados Unidos, en un lugar que no es de él, yo tengo que demostrar, o yo tengo una responsabilidad de enseñar Torah de la forma que yo lo entiendo, me dio a mí una energía de decir, yo voy a ir, aquí es, no sé si quieres ponerla ahora, pero quizás... No, tú dime, pensé que era... Sí, es cierto el concepto. Yo siento que como no me importa, yo voy a estar en Chile, aunque todo el mundo va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? Porque hay una oportunidad y responsabilidad y lo voy a hacer con tanta pasión, de la misma forma que mi papá enseñaba Torah, como eso, hay que hacerlo. Si te dicen diferente, too bad on them. Eso es lo que hay que hacer. Si quieres poner este video, mi papá no sabía cómo no hablar de Torah hasta en momentos que lo invitamos a mi papá y mi mamá a salir a un restaurante con mis hermanos. Es un poco raro este video porque mis hermanos estamos tratando de hablar de cualquier cosa en la mesa, de hablar... Jews and Pope. That's Muslim. That's that is not Muslim. Outside, no Jews, nothing. This is how you do that. Now I said that's the only way. You trust and Mashiach if they open. Entonces ahí es típico, vamos a la casa de mi papá para lo que sea, y mi papá le encanta el deporte, le encantaba como más joven ver partidos de béisbol, pero hasta cuando yo me acuerdo como niño, cuando me dejaba ver el Super Bowl, porque él no quería tener tele en la casa, había discusión allá. Se sacaba, venía de vuelta, había discusiones entre mis padres sobre eso, pero yo me acuerdo con Eddie Meir, viendo el Super Bowl en la casa, y estaba el halftime show, y mi papá me decía, ok, viste el partido, ahora hay un break, vamos, anda a decir Tehillim, o usa tu tiempo para algo positivo, para que vas a estar ahí como ya, ve el partido, disfrútalo, pero entiende que en cada minuto Hashem está contigo y no pierdes tu relación con él. Fue algo sobrenatural. Digamos, como dije al principio, vivir con mi papá fue vivir con alguien que vino. Fue impresionante vivir en Brooklyn, en Nueva York, con alguien que vino de hace 2000 años atrás, instalado en una época que no fue de él. Y él me decía eso últimamente mucho también. Me decía, Shoshan, como yo no sé quién va a continuar esta forma de vivir la Torah, esta forma de vivir la Torah sin pensar quién van a decir lo demás. No me importa, si hay que hacerlo de esa forma, lo vamos a hacer. Ahí, bueno, eso es súper lindo. La entrega, el concepto de, quizás antes que pones el video, Rav Dani, puedo hablar mucho de la enseñanza de Torah de mi papá. Más que nada, mi papá fue un padre súper entretenido, siempre con nosotros, jugaba cuando tenía que jugar y más entregado aún a sus nietos, enseñando, contando cuentos a ellos. Una personalidad impresionante y aquí hay y con todos, con cada uno de sus nietos, con cada uno de mis hijos, tenía una relación súper especial, súper único. Y aquí hay un video con Hannah, hace un año atrás, estudiando Torah, y yo con Hannah siempre fuimos los días jueves. Mi papá le encantaba cocinar, cocinaba sopa yemenita, y después en ese video puedes ver cómo estaba estudiando un poco de Torah con Hannah.
Voy a mostrar la de cocinar, ya que mencionaste. Ah, si quieres poner eso antes. Mi papá Ah. para Pesach, ahí está sus tortas de Pesach. Le encantaba hacer cosas para Pesach. Tenía sus recetas que no le gustaría compartir mucho con mucha gente, pero algunos de nosotros tenemos su receta. Y siempre cocinaba su sopa yemenita. No siempre, eso pasó después de los últimos 20, 30 años. Y aquí, típico jueves en la noche. The left. The left, right? يصير صيني. هي كمان بفتح السامخ كي هي بقى لدراسة لموشن بجمرة يوم دف عين هي عمود بيت كتوب شباب وكرينا. Entonces, estos momentos tan lindos, Baruch Hashem, tengo muchos videos de mis hijos estudiando, estando con mi papá. Mi papá tenía las personalidades que no hay, haz la cosa, como me hablaba, quizás alguno de sus palabras favoritas fue, Waldo Habaishon Lomed, eso pronunciando en yemenita. Y como digo, no llegué tanto con los costumbres temaní. Yo al principio dije, quizás debería enseñar a la comunidad pronunciación correcta, porque lo encuentro correcto. En su momento no quise decir, no, quizás hay diferentes opiniones, no hay que hacer a la gente sentir mal, hay otro rabanim, hay otro jajamim. No, yo también soy de la misma opinión de mi papá, que hay que pronunciar la cosa así. Pero yo dije, mira, los jóvenes y las familias de ellos van a estar yendo a Israel y otras partes. Quizás es un error, quizás yo debería haber presionado más, porque sí es correcto, y no hay un costumbre oficial en Chile porque se perdió por la gente no siguieron tanto con sus costumbres, podemos ir al nivel de cumplir con toda la Torah. ¿Por qué no inculcar la pronunciación correcta? Y lo digo correcta porque estoy en Brooklyn, aunque Javier y otros seguramente están diciendo, no digas eso, sorry, lo digo, estudian el tema. Mi papá siempre decía, si no estás de acuerdo, demuéstrame, estúdialo, véanlo, no hagan lo que todo el mundo hace para sentirte parte de, para ser aceptado en, haz lo que la gente te pide, estúdialo bien con profundidad y haz lo que tiene que hacer. Si la gente te van a reír de ti, sorry. Sí. Tengo una pregunta que vimos recién en el video, aparecía tu mamá también, y tengo acá unas fotos muy bonitas que aparecen de tu mamá, y tengo entendido, si mal no recuerdo, que tal como, bueno, tu papá viene de este origen tan específico y tan particular, tu mamá es ashkenazí, aunque estés tratando de ocultarlo, entonces quería, si podías contar un poco cómo fue ese shidduch y esos dos mundos que se encontraron y cómo fue crecer en esa casa de dos encuentros de mundos distintos. That's a great question, una excelente pregunta, y debería quizás haber mencionado eso. Mi papá estaba trabajando, como dije, cuando llegó a Chabad, y estaba trabajando junto con su hermano en una tienda de judaica. Mi tío tenía una tienda de judaica, mi tío fue sofer. Los primeros, en las sinagogas, tú sabes, muchas veces dicen Modim de Rabanán. El primero que hizo eso fue mi tío Jacob, zichrono de Braja, y mi papá trabajaba con él. Mi abuela materna llegó un día a comprar algo en esta tienda y se peleó con mi papá, porque los dos tenían personalidades muy fuertes. Y mi abuela dijo, tú que estás peleando conmigo, tengo un shidduch para ti. ¿Quién? Mi hija, tiene que salir con ella, te casas con ella. Y así mi abuela, enojada con mi papá porque los dos tenían personalidades muy fuertes y se tuvieron un encuentro en esta tienda, lo llevó, dijo, ya, tiene que llamar a mi hija, y se llamó. Y mi mamá sí, de una familia muy ashkenazí, los dos hermanos de mi abuelo, Baal Teshuvah Chaim Yehuda, zichrono de Braja, de Polonia, Austria, mi abuela de Checoslovaquia. Mis dos tíos son rabanim, uno en Ner Israel en Baltimore y otro fue el menahel de la yeshiva más grande de Baltimore por muchos años. Y mi mamá viene de una casa gringa por el lado de su papá, Yehudi de Estados Unidos, que hizo Teshuvah a los 30 años, en épocas muy difíciles de hacer Teshuvah, donde si no trabajabas en Shabbat, te echaron. Con una alegría, mi abuelo, con una amor, de verdad, como no me gusta decir que una persona es un tzadik, porque uno nunca sabe, pero mi Zeide fue un tzadik. Y entonces mi mamá tenía un upbringing, una enseñanza muy ashkenazí. Mi papá en esta época fue todavía conectado mucho más a Chabad, entonces, y a costumbres más israelíes. No volvió
no cuidó, podemos decir, en los años que estaba en Estados Unidos, los primeros años, tanto la forma de hacer las cosas dafka como Teimaní. Entonces, aunque fue igual una pareja, y mira, esta foto lo tengo como demostración a un cierto nivel del din, de la fuerza de mi papá y la alegría de mi mamá, aunque mi papá también de mucha alegría, de mucha entrega, tiene mucho gesed mi papá. Fue una mezcla de gesed y din mi papá. Entonces eso soy yo. Como esta sensación intensa de enseñar la Torah de una forma intensa, y mi mamá diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando por un teléfono a la mitad de un matrimonio? Disfrutémonos. Eso fue el día a día, y hasta ahora fue así. Mi papá, obviamente mucho más suave, y como dijo de mi mamá, su jabruta preferida, pero mi papá se reía mucho con mi mamá, tenían una relación en los últimos 30 años por lo menos de mucho risa, intensa también, mi mamá también, muy intensa también, pero tenía mi casa, mi papá, desde los 7 años, me acuerdo que mi papá me dijo, Shoshan, los costumbres Teimaní, Baladi. Los Teimanim están divididos en 2 a 3 grupos, los Baladi y los Shami. Los Teimanim Shami, que mi papá fue inicialmente así, son Teimanim que siguen una línea un poco más similar al Bet Yosef, y los Baladi más al Rambam. Tú ves detrás de Hannah, en esta foto está el Mishneh Torah la Rambam, el Ho Rambam, como decía mi papá. Y eso es en Hanukkah, falleció en Hanukkah, pero eso es Hanukkah, todos los años él entregaba el Hanukkah Geld a los hijos, los nietos, impresionante. Él siempre se acordaba a Hannah. Mi papá estaba en Chile cuando falleció su hermano, y Hannah estaba siempre al lado de él, dándole consuelo. A los 3, 4 años, mi papá estaba llorando, sentado en el piso, y Hannah estaba con él. Siempre se acordaba bondad de ellos. En el matrimonio de Elimeir, si hubiese visto esta foto mío antes, quizás hubiese elegido otra, pero está bien. La relación que tiene con Elimeir, yo puedo hablar de cada uno de mis hijos, impresionante. El último hijo con el cual habló fue con Elimeir. De hecho, me dijo, quiero que llevas a mis libros a la casa de Elimeir. Él tenía una conexión de estudio y de orgullo, estudiando, hablando de temas del Masoret nuestro, que siento que mis hijos le encantan. Eso es en el Brit Milah de mi nieto David, donde mi papá puso el nombre de David con su talit yemenita. Se ve la cabana que él tenía. Fue una persona súper agradecido a Hashem en su forma, en cada minuto. Haz de Hashem, decía, Haz de Hashem, Haz de Hashem. Con Shlomo Yosef en su bar mitzvah, ahí en esta foto. Y también tengo un último video, no sé si te lo mandé, donde está enseñando a Shlomo. I don't know if I sent it to you, Danny. Un video donde está también enseñando a Shlomo algo de su libro sobre Etrog antes que viajó recién a Israel. Ese fue... Hay una pregunta acá del público que ¿por qué tu hijo mayor se llama Elimeir y no Shalom como es la costumbre sefaradí? Sí. Bueno, en un matrimonio se toman decisiones en conjunto y tampoco no es costumbre necesariamente yemenita, se puede, no es que se ponen automáticamente el nombre. Y la decisión fue, mi papá también me pidió no poner su nombre en vida. Él me dijo, no quiero que tus hijos, mejor poner el nombre de mi papá, de los abuelos por el lado de Miriam, porque Eliyahu, por ejemplo, es nombre de su abuelo materno, que fue un tzadik, una persona muy increíble, Eliyahu Meir. Jaime Yehuda es nombre, bueno, Racheli también es no lo conocí al mamá del papá de Miriam, pero Rachel está nombrado el nombre. Mi papá me pidió poner nombres y también como la decisión como matrimonio en su momento fue, no vamos a hacer eso porque tenemos todavía de las generaciones antiguas poner nombres de lo que vinieron antes. Jaime Yehuda de mi abuelo paterno. Zahava Shifra es nombre de Zahava, nombre de mamá de su abuela materna. Y Shlomo Yosef tiene el nombre Yosef, que es el nombre de mi
de mi abuelo. Y Hannah es por tía, es por un conjunto, pero decidimos no poner nombres de esta forma. Lo que me dijo mi hijo Elimir, que es muy difícil que pongamos nombre Shoshan, es un nombre muy especial, que fue, mi papá me puso este nombre Shoshan porque su mamá se llamaba Shama, pero en hebreo Shoshana. Y ella falleció el día después de Sukkot en Israel, cuando mi mamá estaba embarazada conmigo, y vino en sueño a mi papá 3 veces en una noche, la noche antes que yo nací, diciendo que vas a tener un hijo y quiero que lo llamas Shoshan. Mi papá despertó 3 veces, tuvo este mismo sueño 3 veces, y por eso tengo este gran nombre, no tan conocido, Shoshan. Eso sobre los nombres. Acá había un texto del libro que creo que... Sí, eso es la entrada del libro, en la Agdama Ptija lo puso él, que justo habla sobre la necesidad de admitir cuando uno, de acercarse a la verdad. Digamos, y demuestra muchos gemarot ahí, si tú ves 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, si dice Okim, después dice Eruvin Daf Tezayin Amud Beis Nun Aleph, dice Okim Rav Nachman Amor Ale, Bedaresh, ¿sí? Si lo ven ahí, Okim, ¿sí? Bedaresh Dvarim Sha'amarti Lefneichem Ta'us Hen Biyadi, o Ta'uth, no puedo decir Ta'us con Saf, Ta'uth Hen Biyadi, o Ta'uth Hen Biyadi. Una morá que dice claramente, y Daf Kuvdalet Amud Aleph también dice, Okim Rava Amora Ale Bedarish Dvarim Shamarti Lefnechem Tauten Biadi. Entonces él trae mucho marot hasta Moshe Rabbeinu, que dijo, si ves un pasú con ahí como en un paréntesis, Vayitma Moshe Vayitav Be'enav, entre arriba ahí, sí, dice Mevi Beshem Amfarshim, el Meam lo es, que Moshe Rabbeinu dijo a su hermano Aarón, pero Hashem me dijo exactamente como Aarón dijo, Aarón HaKohen dijo una halajá, Moshe Rabbeinu dijo, es verdad, Hashem me dijo así, pero yo shachachti adin, yo olvidé la regla. Y Moshe dice, Ota Sha'ah, Chris Bechol Machne Israel, shachachti adin, Moshe Rabbeinu diciendo, yo me olvidé la halajá, y Aarón Achai, mi hermano Aarón, limdani oto, me enseñó. Y Rashi dice en este pasuk, Rashi la pasuk hace kotev, Moshe Rabbeinu hodá velo bosh. Moshe Rabbeinu dijo públicamente que me equivoqué y no tenía la vergüenza. Porque si es Torah, too bad. Si te equivocaste, si hay un error, hay que buscar la verdad en la Torah y hay que hacerlo. Y eso, este Yashrut, en negocio, mi papá siempre tenía una distribuidora de electrónica, uno de sus negocios. Su distribuidora se llamaba Yashar Distributors. Yashar Distributors. Y le dije, papá, ¿por qué pones este nombre, Yashar Distributors? Dijo, porque hay que hacer negocios Yashar, no hay que, digamos, yo quiero que tú escuchas ese nombre y entiendes que en los negocios, en todas las cosas en tu vida, hay que hacer la cosa de una forma correcta. Yashar, sin, aquí está dando un discurso en el Bar Mitzvah de Shlomo. Una de las cosas interesantes, quizás estoy un poco avergonzado de decirlo, es mi papá, la forma de educación de mi papá, y no estoy diciendo que alguien debería decir eso a su hijo primogénito. Yo discutía mucho con mi papá, discusiones de Torah. Mi papá, por ejemplo, yo escuché a mi papá dando un discurso una vez en una sinagoga. Aquí ves un discurso en el Bar Mitzvah de Shlomo Yosef. Creo que es el Bar Mitzvah de Jaimito ese discurso. Y mi papá dio en su discurso y dijo que este Rav en Eretz Israel, casi algo como que es un rasha. Yo dije, papá, ya no puedes decir eso, como, come on, como, ya, si estás como con mucha pasión de decir la cosa, pero un poco de, like respect, un poco de ser políticamente correcto, es un rabbi muy importante y la gente va a decir que tú dijiste que él es un rasha y eso, y después hablé con él esa noche y dije, papá, como no estoy de acuerdo que digas eso en público, que como no, es una persona, llama, como habla con ese rabbi, y me dijo, sí, yo hablé con él y no quiso cambiar, entonces, bueno, pero ya, tiene razón, me dijo, ya, yo no debería hablar así en público, y dije, eres un rab, la gente van a aprender de hablar así en público, no hay que hablar así. Ok, siguiente día en la mañana recibo una llamada, mi papá siempre me llamaba, de repente me decía buenos días, rabino, como aprendió un poco de español cuando estuvimos en Chile, y me dijo,
me dijo una palabra, una cosa que siempre, no siempre, pero cuando él tenía razón en una discusión, me dijo algo y me dijo, Bejor, primogénito, shota, tonto, me dijo, Bejor, shote. Y yo decía a mi papá, siempre, ¿por qué me dices eso? Como no hay que decir palabras así. Me dice, porque Jacob Avinu dijo eso a Rubén hace unas parashiot atrás, cuando Rubén dio una propuesta ridícula y dijo, Bajor Shota, eres el primogénito tonto. Entonces, si Jacob Avinu pudo decir eso a su hijo cuando se estaba diciendo algo incorrecto, yo te voy a decir eso ahora y siéntate porque te vas a admitir que yo tenía razón, porque yo te gané en esta discusión. Y me dijo, mira, el Rambam dice que si hablas con una persona, aunque sea Gadol Bi Israel, y está haciendo algo incorrecto, y tú lo dices y lo enseñas y lo sigue diciendo, tú tienes la responsabilidad de públicamente decir que lo que está haciendo es incorrecto y está mal y es un rasha. Mi papá dijo, ¿viste? El Rambam dice eso. Tu papá tiene razón. Y dijo, papá inteligente. Y dije, sí, papá inteligente, tiene razón. Pero obviamente no es mi personalidad de hablar así en público, pero mi papá sí. Y yo soy muy diferente en ese sentido, aunque tengo las ganas de repente de decir eso, tengo otra forma de enseñar, pero de nuevo, no me importa, yo voy a decir yo voy a hacer las cosas como corresponda. Es algo que siento que traté de por lo menos de dar este tipo de judaísmo, que hay que hacer lo que es correcto, no hay que copiar otra comunidad. Mira, y la otra comunidad están haciendo eso y están enseñando así, y en estos colegios están haciendo otra cosa. ¿Y por qué nosotros no somos como los demás? Ustedes son Chile y Chile es Chile y hay que hacer el mejor Chile posible. Y eso, y no tenemos que tenemos que aprender a estar abiertos a aprender y mejorar siempre. Mi papá, yo siempre digo eso, quizás Adimir, Azaba Shifra, no sé si la cosa que más me encantó de los midot de mi papá es que él siempre creció, siempre estaba dispuesto, como Moshe Rabbeinu, no es Moshe Rabbeinu, pero de decir, ¿sabe qué? Estoy mal en eso, yo me voy a mejorar. Siempre estaba creciendo. Entonces, yo digo a la comunidad, siempre hay lugar para mejorar y siempre tenemos que crecer y aprender, pero no tenemos que estar poniendo disfraces de otros. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser lo que nosotros somos. Chile es Chile y la comunidad es la comunidad. Mi papá siempre me decía, Yesh Ir Megadelet, hay una Mishnah, creo que se me saca en Negaim, no estoy seguro, que hablaba de que en cada país hay las personas tienen diferentes personalidades, donde vives. Te sale otra personalidad, otra forma de ser. En Chile, en New York, en Israel, somos diferentes, quizás por el environment, por el medio ambiente, quizás por la energía magnética, no tengo idea, pero ojalá que la comunidad en Chile y cada uno en su nivel puede tomar esta energía de vivir el mejor judaísmo que pueden sin tratar de copiar algo que no deberían copiar o no necesitan copiar. Y como digo, siempre mejorando, pero entendiendo que también en nuestra comunidad podemos llegar a niveles quizás más altos que en otro lugar. El pasuk que mi papá me decía, hay un pasuk que dice, Hakaton ata be'enecha rosh shiftei Israel ata. Shmuel Hanavi dijo eso a Shaul HaMelech. Shmuel Hanavi dijo a Shaul HaMelech cuando Shaul HaMelech se equivocó al no hacer algo que tenía un mandamiento a hacer. Y Shmuel Hanavi dijo, Hakaton ata be'enecha, eres chico, tú no sabes que tú eres el Rosh Am Israel, el Melech de Am Israel, no puedes actuar de esta forma. Mi papá siempre me decía eso, a veces lo hacía caso, a veces no, pero uno tiene que entender el poder interno que tiene, uno tiene que entender ustedes en Chile como comunidad que me siento y siempre voy a sentir conectado por algo que fue formado con mucho cariño, mucho amor. Es eso, entienden que están con
un equipo de Rabbanim y directores en las comunidades y personas de la comunidad que son únicos y que siguen con su propia personalidad de armar algo propio. Baruch Hashem, que mi papá, con tanto amor que tenía para mi mamá, para los hijos, para la familia, eso fue principal para él. El amor a la Torah y su no querer copiar lo demás, de ser él mismo. Mi última foto, ahora que dijiste familia, me acordé, me había faltado esta, que está muy bonita. Vladimir con Shana, está Miriam Bracha, Yohanan con Jaya Sara y con Jaime Huda, con mi mamá y mi papá. Están ahí, esos en la casa de mi papá también. Dice Happy Hanukkah atrás. Este Hanukkah no fue tan happy para nosotros, pero acordamos los Happy Hanukkahs. Y nada, y yo creo que mi mensaje, ojalá que este mensaje que mi papá me sembró en mí completamente y que traté de por lo menos sembrar en Chile, que veo que la comunidad tiene estas ganas de seguir en un camino propio, aprendiendo lo demás, pero propio. Ojalá que este honor que me dieron a mí y mi familia de poder hablar de mi papá en público, el Idui Nishmato, que sea así, que tengan mucha braja en la comunidad, que sigan creciendo, que tengan éxito en las comunidades, en los colegios, mi querido colegio Maimónides, en nuestra comunidad, en la comunidad que yo formé, en Esha Torah y las comunidades que están, con lo cual tengo mucho contacto también, también con los Rabbanim, con lo cual tengo contacto, que todas las comunidades siguen creciendo, las comunidades siguen uniéndose, aprendiéndose uno de otro dentro de Chile, con los demás afuera, que tengan mucho braja y atzlajá. I love you very, very much. Muchas gracias, Rav Dani, por darme esta idea de hacer eso y que la neshama de mi papá, su memoria, su fuerza sea un medicioche para todos nosotros. Siguen sonriendo, siguen viviendo la Torah con él y con mucho simcha. Muchas gracias. Muchas gracias, Rav Shoshan. Muchas gracias por tu participación. Fue muy inspirador. Gracias, Besat Hashem, que podamos tomar algo en Zeher a Rav Shalom y que cualquier cosa, cualquier inspiración que agarremos de hoy día y que podamos incorporar a nuestra vida sea un zehut para él. Y bueno, un gran zehut haber tenido al representante de Rav Shalom acá entre nosotros tantos años. Y Besat Hashem, que sigamos teniendo la shpa, aunque sea desde Brooklyn, y que podamos seguir creciendo de la familia Guri, desde Al-Guri era, Al-Gara. Al-Gara y el Sefer Torah es Al-Adani. Los que quieren ir a Bnei Brak a ver ese Sefer Torah, como dijo, no es mi estilo pedir brajot, hay que pedir brajot a Hashem directo, pero es muy interesante el Sefer Torah de verlo, y lo que quieren sentir, pueden sentir, pero que tiene mucha historia, y pueden hablar con Rabbanim. La próxima vez que hacen viaje a Israel, si quieren pasar por allá, se puede armar una visita a esta sinagoga. Así que hablaré con los Rabbanim para poder organizar algo interesante así. Muchas gracias a todos por participar. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao.